Santa Faustina escribió que una noche, mientras oraba sola en su celda, el aire se volvió espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes parecían desaparecer y el silencio pesaba tanto que su respiración se hizo temblorosa. En ese instante, una voz que no era de este mundo resonó dentro de su alma. Faustina, hoy contemplarás el destino de las almas después de morir. Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo, y aunque el miedo intentó dominarla, una paz profunda la envolvió. Sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies y que una luz viva la atraía hacia arriba, tan pura, tan brillante, que le reveló lo invisible. Todo lo que conocía, su convento, su cuerpo, incluso el aire que respiraba, quedó atrás. Y comenzó a descubrir lo que ningún ser humano podría imaginar sin temblar. Esa luz la llevó a un espacio infinito, donde no existía el tiempo ni el sonido, solo una inmensidad vibrante que parecía tener conciencia. Frente a ella surgieron 3 caminos que se extendían más allá del horizonte. Uno de claridad indescriptible, otro cubierto por tinieblas densas y un tercero envuelto en un fuego que no quemaba, pero ardía con fuerza. Faustina comprendió sin palabras que estaba ante los destinos del alma después de la muerte, el cielo, el purgatorio y el infierno. No vio juicios ni tronos, solo la verdad absoluta reflejada en el alma misma. Cada espíritu avanzaba hacia la luz o hacia la sombra según lo que había amado durante su vida. Allí comprendió que todo acto, toda intención, cada pensamiento dejaba una huella eterna. Jesús apareció junto a ella con un rostro que irradiaba ternura y majestad. El alma no es arrastrada a su destino, Faustina, le dijo, sino que corre hacia él por el peso de su propio amor o de su rechazo. Ella escuchó esas palabras con temor y asombro. No era el castigo lo que esperaba al alma, sino la verdad. Quien había amado a Dios se lanzaba a la luz como quien vuelve al hogar. Quien lo había negado huía de esa misma luz, porque ya no podía soportarla. El cielo no es un premio, continuó Jesús, ni el infierno una condena arbitraria. Son la revelación de lo que el alma ha elegido ser cuando ya nada puede fingirse. Faustina comprendió entonces que la eternidad comienza en el instante en que dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Ante sus ojos, Jesús le mostró a las almas que entraban en el cielo. No caminaban, sino que flotaban envueltas en un resplandor que parecía música. Eran sencillas, desconocidas para el mundo, almas que habían vivido ocultas en el amor y la entrega. Faustina vio madres que habían ofrecido su dolor en silencio, sacerdotes que habían servido sin buscar honra, enfermos que habían soportado su cruz sin queja. En aquel lugar no había palabras, ni lágrimas, ni distancia, solo una comunión perfecta donde todo era comprensión y alegría. Ella entendió que el cielo no es un lugar, sino un estado del alma que ama sin límites. Y en ese amor absoluto, el alma se funde con Dios sin miedo, sin pasado y sin pérdida. Después, el Señor la condujo al purgatorio. Faustina vio un fuego que no destruía, sino que purificaba, una llama que no salía de la ira, sino de la misericordia. Las almas allí no gritaban de desesperación, sino de deseo. Anhelaban a Dios con tanta fuerza que ese anhelo se convertía en su purificación. Jesús le dijo: «Estas son las almas que me amaron, pero no perfectamente». En su amor había orgullo, temor o apego al mundo. Ahora el fuego de mi amor las limpia para que puedan mirarme sin sombra alguna. Faustina sintió compasión profunda por ellas. Comprendió que ese sufrimiento era amor en transformación, una espera sagrada. Y mientras las veía ascender poco a poco hacia la luz, supo que incluso el dolor puede ser santo cuando nace del deseo de amar más puro. Pero no todo era luz. Jesús le dijo a Faustina que debía ver también aquello que los hombres temen nombrar. Un frío intenso la envolvió, y la luz comenzó a retirarse hasta que solo quedó un horizonte negro. De pronto,
Un estruendo profundo surgió desde lo más hondo, como si la tierra se abriera. Faustina sintió que su alma temblaba. Vio sombras que caían sin cesar, almas envueltas en su propio odio, incapaces de mirar hacia arriba. No había fuego que las consumiera, porque el fuego estaba dentro de ellas. Era el amor rechazado que ahora ardía como remordimiento eterno. En ese silencio denso, comprendió que el infierno no es tanto un lugar físico, sino la soledad absoluta del alma que ha elegido vivir sin Dios. Jesús, con rostro triste pero sereno, le explicó: estas almas no quisieron mi misericordia. Cerraron su corazón incluso cuando mi amor las buscó hasta el último instante. El dolor que sufren es el eco de su propia decisión. Faustina lloró al verlas, no por miedo, sino por compasión. Percibía en ellas el recuerdo del bien perdido, una nostalgia insoportable por la luz que alguna vez las llamó. Comprendió que el amor de Dios nunca se retira, es el alma la que se encierra. Aquella visión la marcó profundamente, porque entendió que la justicia divina no castiga, simplemente revela lo que el alma ha sembrado. Y ese conocimiento la hizo prometer vivir cada día como si el cielo la observara con ternura y esperanza. Entonces, Jesús le mostró una escena que la conmovió hasta lo más hondo. Vio a un alma, en el momento de morir, rodeada por la oscuridad del miedo, pero con un último destello de arrepentimiento. En ese instante, una chispa de la misericordia divina se encendió y esa alma que parecía perdida se volvió hacia la luz. Jesús le dijo: mira, Faustina, ni la noche más profunda puede apagar una oración nacida del corazón arrepentido. Yo persigo al alma hasta el último suspiro. Ella sintió un alivio indescriptible, porque comprendió que mientras haya vida, existe esperanza. Ninguna culpa es tan grande que supere el amor de Cristo. Esa verdad, que parecía tan simple, se volvió para ella la misión de su vida. Faustina regresó en espíritu a su cuerpo temblando. Las visiones se desvanecieron, pero la experiencia quedó grabada en su alma con fuego. Esa noche no pudo dormir. El rostro de Jesús y las almas que había visto la acompañaban. Comprendió que el misterio del más allá no es algo lejano. Comienza en cada decisión cotidiana, en cada pensamiento de amor o de rechazo. El cielo empieza cuando perdonas, escribió después, y el infierno cuando odias. Desde ese día, su oración se volvió más intensa, no solo por ella, sino por las almas que vagan entre la sombra y la luz. Sabía que cada acto de misericordia podía cambiar un destino eterno. Con el tiempo, Faustina plasmó en su diario todo lo que había visto. Sus palabras no fueron de temor, sino de esperanza. Decía que Dios no se complace en la condena, sino en rescatar incluso a quien ha caído más hondo. No hay alma tan perdida que no pueda volver si confía en mi misericordia, le dijo Jesús. Y esa frase se convirtió en el corazón de su mensaje al mundo. Comprendió que la revelación no era para provocar miedo, sino para despertar amor. Desde entonces, repitió sin cesar una oración que aún hoy resuena en millones de corazones: Jesús, en ti confío. Con esas palabras, la humanidad encontró una llave para el cielo. Con el paso de los días, Faustina empezó a sentir que su alma ya no pertenecía completamente a este mundo. A menudo, durante la oración, su espíritu era elevado a una dimensión donde el tiempo no existía. Allí veía cómo las oraciones de los vivos brillaban como luces sobre las almas que aún purificaban su amor en el purgatorio. Cada oración era como una brisa fresca sobre ellas, un consuelo en su espera. Jesús le dijo: estas almas no están perdidas ni condenadas, están siendo sanadas por mi misericordia. Faustina comprendió entonces que el purgatorio no es un castigo, sino el abrazo paciente de Dios que limpia el alma de toda mancha antes de entrar en su presencia. Esa visión cambió su manera de rezar. Cada rosario, cada sacrificio, era ahora un puente de luz hacia esas almas necesitadas de amor.
Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, Faustina escuchó en su corazón un llamado urgente. «Hija mía», dijo Jesús, «escribe para el mundo lo que ves, porque muchos creen que la muerte es el final y no saben que es solo el principio». Ella tomó su pluma y comenzó a escribir con lágrimas en los ojos. Describió cómo el alma, al separarse del cuerpo, ve toda su vida como un solo instante, sin palabras, sin excusas. Todo se ilumina con la verdad del amor. Nada puede ocultarse ante Dios, pero tampoco nada queda sin esperanza. Incluso las almas más oscuras pueden volverse hacia la luz si aún guardan una chispa de fe. Esa enseñanza se convirtió en su consuelo y en su carga, porque entendió que debía revelar lo que muchos temían escuchar. En sus escritos, Faustina relató una experiencia estremecedora. Dijo que el alma humana, al morir, siente primero una inmensa libertad, como si volara fuera del tiempo. Pero en ese vuelo percibe también el peso de todo lo que no amó. Cada palabra de crueldad, cada silencio egoísta, se convierte en un eco que la envuelve. El alma se juzga a sí misma ante la luz de Dios, escribió, porque en esa luz no hay engaño. Esa revelación era tan poderosa que Faustina comprendió que el juicio divino no es una condena, sino un encuentro. Dios no impone castigo, simplemente muestra la verdad, y la verdad es amor. Pero ese amor, cuando no ha sido correspondido, puede arder como fuego que purifica o como fuego que duele. Una noche de invierno, mientras el convento dormía, Faustina fue despertada por una voz que le dijo: «Ven, quiero mostrarte cómo el alma se transforma en mi misericordia». Se encontró en un paisaje luminoso, donde las almas ascendían como chispas que se perdían en el infinito. Algunas brillaban intensamente, otras parecían aún cubiertas de niebla. Cada una, dijo Jesús, llega a la luz según el amor que haya tenido en la tierra. Faustina vio cómo las almas se desprendían lentamente de su dolor, y al hacerlo, su luz se hacía más pura. Era un proceso de amor que sanaba. Lloró al entender que hasta el sufrimiento puede ser un camino hacia Dios, cuando se acepta con fe. Esa visión fue para ella una de las más dulces y terribles a la vez. Desde entonces, cada vez que una hermana moría en el convento, Faustina rezaba con fervor indescriptible. No veía la muerte como un final, sino como un nacimiento espiritual. En el silencio del velorio, ella sentía la presencia del alma que se despedía, agradecida por cada oración. Ninguna alma muere sola, se escribió. Siempre hay un ángel que la acompaña al encuentro del amor. Aquellas palabras se propagaron entre las religiosas como una semilla de consuelo. Comprendieron que la fe no elimina el dolor, pero lo transforma en esperanza. Faustina empezó a enseñar que cada oración por los difuntos era una ofrenda de luz que ayudaba a una alma a elevarse más rápido hacia el abrazo eterno de Dios. Faustina comprendió que el destino del alma después de la muerte no es una cuestión de temor, sino de amor. El alma lleva consigo todo lo que amó, escribió, y aquello que no amó se convierte en su peso. Cuando contemplaba al crucificado, entendía que la misericordia no es una idea, sino una persona viva que abraza incluso al pecador más perdido. En sus éxtasis, Jesús le mostraba el rostro de quienes habían confiado en él en el último instante, y como una sola palabra, Jesús, bastaba para abrir la eternidad. Esa certeza le dio paz. No hay pecado que pueda vencer el amor de Dios. Desde entonces, cada mirada, cada gesto, se volvió para ella una oportunidad de ofrecer misericordia, de amar sin medida, porque sabía que la eternidad comienza en los pequeños actos del corazón. A medida que las visiones se hacían más frecuentes, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu ardía como una llama que no se apaga. Jesús le dijo: «Hija mía, por tus sufrimientos salvarás almas que no conocerás hasta el cielo». Y aunque el dolor físico era intenso, Faustina lo ofrecía con dulzura, diciendo:
Si mi cruz alivia a un alma, entonces es ligera. Cada enfermedad, cada noche de fiebre, se convirtió para ella en un altar invisible donde ofrecía su vida por los demás. Comprendió que el sufrimiento, unido a la misericordia, tiene un poder redentor que transforma incluso la oscuridad en luz. No buscaba el martirio, sino la unión, y en esa entrega silenciosa se escondía una fuerza celestial que aún hoy toca los corazones de quienes leen su historia. Un día, Jesús le mostró una visión del cielo tan luminosa que sus ojos no pudieron sostenerla. Vio multitudes de almas radiantes, cantando sin palabras, bañadas en una alegría que no se parece a nada terrenal. Todo era armonía, todo vibraba con amor. Faustina dijo que en el cielo no hay memoria del dolor, porque todo se transforma en alabanza. Las almas se reconocen no por el rostro, sino por la luz que llevan dentro, la medida de su amor. Cada alma ocupa el lugar que su amor preparó, escribió. En ese instante, entendió que la meta del alma no es solo evitar el castigo, sino amar hasta volverse amor. El cielo, descubrió, no es un premio, sino el cumplimiento de una promesa eterna, la de un Dios que anhela abrazar a sus hijos por toda la eternidad. Con los años, la salud de Faustina se deterioró rápidamente. Sabía que su tiempo en la tierra se acercaba al final. Sin embargo, no temía. Decía que la muerte era solo una puerta que se abre hacia el abrazo de Cristo. En su lecho, pidió que rezaran la coronilla de la divina misericordia. Su rostro, aún entre el dolor, irradiaba serenidad. «No lloren», susurró, «voy al encuentro del amor». Y mientras su respiración se apagaba, las hermanas que la rodeaban sintieron una paz que no era de este mundo. Muchos testigos afirmaron que un aroma dulce llenó la habitación. Era el sello de una vida que había comprendido y vivido el misterio más grande, que toda alma está llamada a la misericordia infinita de Dios. Después de su muerte, el mensaje de Santa Faustina se extendió por el mundo como un río de luz. Su diario, escrito entre lágrimas y visiones, se convirtió en una guía para millones de almas que buscan esperanza. En él, Jesús habla con ternura, recordando a la humanidad que la última palabra nunca será el juicio, sino la misericordia. Cuanto más grande es el pecador, dice, tanto más derecho tiene a mi misericordia. Faustina ya no está entre nosotros, pero su voz resuena en cada oración que dice, Jesús, en ti confío, porque ese es el secreto que vio más allá de la muerte, que el alma que confía en el amor jamás se pierde, sino que renace eternamente en la luz.